Un gusto estar con ustedes nuevamente. Queremos extender un saludo a aquellos que nos siguen de lejos. Algunos están cerca, otros están más lejos. Que el Señor les bendiga, les acompañe. Y en esta hora tenemos un tema especial, un tema acerca del ayuno. Muy bien, apreciados amigos, gracias por estar en nuestra compañía. Ojalá puedan compartir este video y ojalá se puedan suscribir al canal de Creyentes Sin Fronteras. Muy bien, mis apreciados amigos, personas que nos están siguiendo en este momento. El tema es el ayuno según la Biblia. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es un espacio de tiempo en el cual el creyente cristiano se abstiene de ingerir alimentos para poder concentrarse en Dios. Y saben, es que cuando comemos, y especialmente alimentos pesados, la mente se embota y muchas veces las personas no pueden comprender los mensajes que se transmiten. Así es que la idea es ayunar un día, abstenerse de ingerir alimentos para poder enfocarnos, como diría la gente de hoy, o concentrarnos en las cosas de Dios. Ese tiempo que dedicamos al ayuno es un tiempo en el cual nos vamos a dedicar a orar personalmente y grupalmente, puede hacer porque la Biblia lo enseña así. Ahora después lo vamos a ver. Y la idea es que podamos reflexionar o meditar sobre el estudio que hagamos, ya sea de manera personal o grupal, si se está haciendo en una iglesia. Muy bien, vamos a continuar con lo importante. En la Biblia no existe un mandato que requiera el ayuno como un deber religioso. Sin embargo, sí hay ejemplos a lo largo de toda la Biblia de personas y grupos de personas que han orado en situaciones especiales. Así es que vamos a ver el primer versículo. Para eso vamos a compartir una diapositiva que se encuentra en Números 29:7. Y aunque no se menciona la palabra ayuno, hay tres palabritas que más adelante en el libro de Daniel vamos a comprender que está hablando de un momento de ayuno. Así es que leamos número 29:7, donde dice: en el día 10 del mes séptimo tendréis santa convocación. Y ahí vienen las tres palabras importantes. Afligiréis vuestras almas. ¿Qué es afligir? Bueno, afligir es entristecer, ¿verdad? Eso significa pasar un periodo diferente a los de siempre. En este caso, pues estamos hablando de un tema específico. Dice Dios en esa actividad que se celebraba ese día, que era el día de la expiación, dice: ninguna obra haréis. O sea, no se podía hacer absolutamente nada, ni trabajos ni diligencias de ningún tipo. Esta es la primera versículo que nos habla del tema que estamos tratando. Hay otro en el Nuevo Testamento que está en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 9. Ahí dice claramente de una actividad que se celebró aparentemente en el día y ya en la noche había terminado, y la gente que terminaba pues necesitaba movilizarse por medio de la navegación. Vean qué interesante el versículo. Y aquí saquen sus propias conclusiones. Dice el versículo: y habiendo pasado mucho tiempo. Si pasó mucho tiempo, porque posiblemente había pasado todo el día o buena parte del día. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque era peligroso andar sobre las aguas, el mar, porque posiblemente se había hecho de noche. Dice: y también por haber pasado ya el ayuno. Este parece que fue un periodo de tiempo, posiblemente de 6, 8 horas, no sabemos, 10 horas tal vez, pero esta actividad del ayuno se había celebrado durante el día. Ya en la noche no se podía hacer porque se ha vuelto oscuro. Ven qué interesante.
y esto es importante entenderlo. Muy bien, vamos a proseguir porque es importante ir relacionando qué es lo que estamos nosotros viendo. Muy bien, dice ahí que el ayuno es voluntario. ¿Cómo es el ayuno? El ayuno tiene que ser algo voluntario, porque la Biblia no especifica periodos de tiempo ni días tampoco, excepto el día que habíamos visto, el día de expiación. Ahora, este es un asunto personal o grupal. La persona o el grupo se ponen de acuerdo. Y el que ayuna elige cuándo y cómo va a hacer ese ayuno. Eso es muy importante de poder entenderlo y comprenderlo. Muy bien, vamos a ir al siguiente versículo, que es un versículo interesante que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 4 precisamente. Este es uno de los tipos de ayuno que se practicaron en el Antiguo Testamento. Esta era una abstinencia total de alimentos y de agua. Así lo había planeado la reina Esther, y ella lo iba a hacer con sus doncellas, pero también le pidió a su primo o tío Mardoqueo para que el pueblo ayunara con ella. Y pongamos atención a la lectura, que es muy interesante. Dice aquí, el ayuno, dice, de la reina Esther. Y dijo la reina Esther a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos. ¿A quién debía de reunir? A todos los judíos, los que se encontraban en Susa. Esa era una ciudad. Y la reina solicitó: díganles a los judíos que están en Susa que ayunen por mí, que no coman ni beban en 3 días. Ve qué interesante. No comer ni beber en 3 días. Esto se llama un ayuno completo. Dice, y ella dijo: nosotros, noche y día, junto con mis doncellas, vamos a ayunar igualmente. Qué interesante. Un ayuno completo de un grupo de personas que se habían puesto de acuerdo. Primero la reina Esther con las muchachas que le cuidaban, las doncellas, y luego le dice a su primo: vaya al pueblo, vaya a la ciudad y dígales a todos que se unan al ayuno que estamos nosotras haciendo. Bueno, esta es una historia interesante de una petición especial que iba a hacer la reina Esther. Incluso estaba en riesgo su vida por la solicitud que iba a hacer, pero bueno, ella por eso pidió el ayuno. Después contamos esa historia. Vamos a proseguir adelante. Muy bien, vamos a continuar porque hay otros casos que debemos también ir relacionando, y voy a mencionar en el libro de Daniel para acabar de entender el primer versículo que leímos. Aquí en este relato hay una abstinencia parcial de alimentos. No era como el anterior, sino que este era un ayuno parcial. Dice ahí, en este ayuno se eliminaban ciertos alimentos y se podía comer de una forma sencilla. Este fue el ayuno del profeta Daniel. Vea qué interesante. Y aquí es donde vamos a ver este versículo. Dice ahí, bien clarito, dice ahí: en aquellos días, yo, Daniel, o sea, el profeta, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Noten la palabra, ya la habíamos visto, afligir. Estuve afligido por 3 semanas. Oigan, 3 semanas son 21 días. Y dice el profeta Daniel, ahí están letritas rojas: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron
las 3 semanas. Este fue un ayuno parcial, pero de 3 semanas. Vea qué interesante. Entonces, este es un ayuno que hizo el profeta Daniel también. ¿Por qué hacían? Bueno, porque tenían asuntos importantes que ellos querían conocer, ¿verdad? Y entonces todos y muchos ayunos de esos estaban para comprender el significado y también para que Dios les ayudara en sus diligencias. Muy bien, vamos a ver otro versículo también de la Biblia, pero en ese versículo que leímos de Daniel, entendemos que la aflicción, afligir vuestras almas, lo que quería decir era que habían estado en un periodo de ayuno, para aclarar el inicio del tema. Muy bien, vamos ahora a ver la siguiente nota, y son otras formas de ayuno. Porque hoy en día se ha diversificado mucho y las personas han variado los ayunos, ¿verdad? Algunos a su propia conveniencia, otros por asuntos de salud. Sin embargo, hoy en día encontramos gente que se abstiene de comer, sin embargo toma agua. Y algunos dicen, al agua le voy a arrimar un bollito de pan. Otros dicen, no, yo no puedo hacerlo con agua, pero voy a ayunar durante determinado periodo, pero voy a tomar jugos, porque a mí el agua no me gusta. Hay personas que son sinceras. Hay ayunos también de ciertos tipos de alimentos. Hay gente que dice, bueno, yo no voy a comer carne durante este ayuno, solamente voy a comer verduras o ensaladas, por ejemplo. Y hay gente que le da un giro y dice, bueno, yo voy a ayunar el fin de semana y voy a ayunar con ciertas actividades. Por ejemplo, no voy a ir al gimnasio, o por ejemplo, no voy a salir a pasear. Entonces, la gente hoy en día ha adaptado los ayunos. Ahora, la gran pregunta es, ¿acepta Dios estas variaciones de ayuno? Bueno, ya dijimos que no hay nada escrito, no hay una ordenanza directa, pero cada quien es libre de actuar porque Dios dio ese derecho de elegir, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante analizando este tema tan interesante. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? Bueno, el propósito del ayuno es reflejar humillación, abnegación voluntaria, sinceridad y en algunos casos arrepentimiento, dolor por el pecado. A menudo lo hacían también para conocer cuál era la voluntad de Dios. Y también se hacían ayunos por pedidos específicos, que eso es importante entenderlo y comprenderlo. Así es que vamos a seguir adelante con esto. En la historia, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, capítulo 20, verso 26, encontramos un ayuno que hicieron los hijos de Israel, pueblo de Dios. Los israelitas ayunaron después de que fueron derrotados en 2 batallas consecutivas que hicieron contra los benjamitas, que eran sus hermanos, y en 2 ocasiones seguidas murieron muchos en esas batallas. En la primera murieron 22,000, la otra 18,000. Este es un relato bíblico que después vamos a analizarlo con mucho cuidado, es un tema interesante. Dice en Jueces 20:26, vamos a leer el versículo, que es el que está enmarcado en un cuadrito, dice así: subieron todos los hijos de Israel
y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios. ¿A dónde vinieron todos los hijos de Israel y el pueblo? Dice, a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche. O sea, después de la batalla, después de la guerra, la lucha que habían tenido con los benjamitas, ellos se fueron directo a la casa de Dios, dice, ayunaron, ofrecieron holocaustos, también ofrendas de paz delante de Jehová. Motivo, razón, bueno, ellos querían saber la razón de su fracaso. Y esta es una historia que no fue hasta la tercera ocasión que salen a luchar, que salen victoriosos. Pero es importante, vemos cómo ya hay relatos bíblicos de situaciones especiales donde individualmente y grupalmente ellos oran para ver qué es lo que está sucediendo. Esto es importante que lo podamos conocer. Muy bien. Hay otro caso especial también, otro caso en que los israelitas nuevamente ayunan para ser librados de los filisteos. Los filisteos eran esas tribus que querían acabar con los israelitas. Sin embargo, hay un versículo interesante. Este versículo es el que está en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6, donde dice: y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel, dice, a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Por qué hicieron el ayuno? Porque ellos reconocieron que habían pecado delante de Dios. Eso es importante, reconocer cuando nosotros hemos fallado, cuando hemos pecado. Y en este caso, pues los israelitas ayunaron ese día, reconociendo su pecado. Tenemos que comprender estas cosas. Muy bien, vamos a ver qué otra lección importante tenemos que nos enseña la Biblia. La Biblia tiene un caso especial cuando hubo la muerte de un rey, el primer rey de Israel, que perdió la vida ese día en una batalla junto con sus 3 hijos, y el pueblo ayunó también por el sufrimiento y la angustia que estaban pasando al verse sin rey. Vean qué interesante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Otro periodo largo. Ayuno. ¿Por qué ayunaron? Bueno, porque su rey y los hijos del rey habían muerto. Este fue un ayuno interesante también que hicieron, ¿verdad?, los israelitas. Y fue un ayuno que duró 7 días. Muy bien, vamos a avanzar de nuevo para tratar de comprender el significado. En el Nuevo Testamento encontramos esta costumbre que vemos que en el Antiguo Testamento se dio en varias ocasiones. Posiblemente hay muchas más que no están escritas, ¿verdad? Pero también se acostumbraba en el Nuevo Testamento, y especialmente cuando Pablo y sus compañeros de viajes misioneros establecían nuevas iglesias.
Esto fue algo interesante y vamos a leerlo acá en la Biblia, donde dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Así es que era una costumbre de Pablo y los que con él viajaban, ordenar a los ancianos previamente orar por ellos para que pudieran pues desempeñar su función como líderes de iglesia. Muy bien, hemos visto varias cosas importantes, hemos visto varias cosas interesantes. Ahora voy a explicarles cuál debe ser nuestra actitud hacia el ayuno, la actitud correcta, y esto lo enseñó el mismo Jesús. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, encontramos lo siguiente. Dice aquí: cuando ayunéis, dijo Jesús, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dice Jesús, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice la palabra de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esa parte, entender esto. Pero bueno, este es un tema interesante que debemos comprender y debemos también de analizar. ¿Cuál es el principal beneficio cuando nosotros ayunamos? Bueno, el principal beneficio que se obtiene del ayuno es la claridad mental que proviene de una abstinencia total o parcial de alimentos y que nos capacita como personas para poder percibir o recibir cuál es la voluntad de Dios de una manera más clara. Por ejemplo, hay algunos libros en la Biblia que a muchas personas se les dificulta entenderlos. Entonces, qué bueno es cuando nosotros dedicamos un tiempo a ayunar para orar y escudriñar atentamente la palabra. ¿Cuáles libros son de difícil interpretación? Los libros proféticos. Se me ocurre ahorita el libro de Joel, Ezequiel, Daniel y el libro de las revelaciones conocido como el libro del Apocalipsis. Así es que prestemos mucha atención y pongamos atención a estas cosas. No me queda más que decirles que el ayuno es importante si queremos crecer en conocimiento, queremos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Un saludo fraternal a la distancia, que Dios te bendiga a ti, también a tu casa, que puedas brillar donde quiera que estés. Un abrazo sincero, fraternal, donde quiera que estés. Esperamos nos podamos reunir muy pronto. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.